Esto es nuestra clase de octubre 24. Ya vamos harto. Entonces estamos acá en el puente de la vida. No sé, una pregunta. ¿Ustedes ven esto al revés o al derecho? Yo lo veo al derecho, derecho. Dieguito. ¿Se ve al derecho? Ah, bueno, Sí. porque es que aquí en lo que me proyecta se ve al revés. Entonces, bueno, Ah, quiero que ustedes lo vean al derecho. Entonces estaba diciéndoles que estamos viendo el puente de la vida y estamos viendo estas dos verdades. La vez pasada vimos acerca de Dios, estuvimos hablando acerca de, pues, de su divinidad y de toda digamos que es el principio de esto. Ustedes se pueden dar cuenta, esta es una infografía muy interesante que resalta estas dos partes, que son las que estamos estudiando. Acá dice muerte espiritual y aquí vida eterna. Y pues está como el puente o las 8 verdades que nos conectan a ese puente que nos lleva de la muerte espiritual a la vida eterna, ¿sí? Entonces es importante que entendamos estas 8 verdades, de modo que pues podamos, digamos que ellas nos sirven como eje para entender un poco, o más bien entender de otra manera la salvación, que ese es como el propósito de este estudio, poder entender la salvación. Entonces, acá vimos estos puntos, dice el hombre, lo que hemos aprendido sobre la humanidad. Los seres humanos, la humanidad, somos seres únicos creados por Dios a su imagen. Como tales hemos sido dotados de cualidades y de habilidades eh, que no fueron dadas por Dios a ninguna otra de sus criaturas. Estas cualidades y habilidades especiales nos hacen aptos para ser mayordomos de la creación de Dios, un rol que Dios nos ha asignado. Dios ama a todos los seres humanos y desea que estemos en perfecta unión con Él. Mi hermanita, todavía no se ha conectado. Que estemos en perfecta unión con Él y que gocemos de su presencia. Hermanita Paola y Mariana, buenas, y Sarai, que estará por ahí. Dios solo nos dio la responsabilidad y habilidad de obedecerle, sino que también nos dio la capacidad de desobedecerle. Debido a que Dios nos hizo y por lo tanto le pertenecemos, cada ser humano es responsable ante Él. Los seres humanos fueron creados con un cuerpo material, así como también con espíritu inmaterial, y el espíritu del hombre nunca dejará de existir. Este vivirá para siempre en un cuerpo resucitado. Y estábamos viendo una verdad que estamos explorando un poco, es esa capacidad de desobedecer. Pero no sé si de todas estas cosas que he leído hay alguna que llame su atención de alguna manera en lo que leí. ¿No ninguna? Bueno, bueno, habíamos hablado entonces que Dios nos hizo y digamos que habíamos explorado la responsabilidad y la habilidad de obedecerle, sino que también nos da la capacidad de desobedecerle. Nosotros hablamos de eso antes, pero me gustaría saber, digamos, si se acuerdan de lo que hablamos o cuál es su pensamiento frente a esta verdad de la obediencia y desobediencia que tenemos. ¿Por qué Dios nos hace así? Porque no era más fácil que todos los seres humanos fueran buenos y ya. Dieguito, perdón, es que no sé si me acuerdo bien. ¿Esto era cuando hablábamos acerca del libre albedrío? Ujú. Sí. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué Dios no nos hizo simplemente buenos y ya? Porque si no seríamos como robots, Es que- buenos, pero sino el pecado por intermedio de Satanás, atentarnos. Señora Claudita, ¿puedes repetir, por favor? Que lo que yo tengo en la cabeza es que Dios nos hizo buenos, en gran manera, como todo lo que Él hizo, pero Ajá. vino la tentación por intermedio de Satanás. Y entonces, pues ahí, eso fue lo que pasó en mi concepto, ¿no? Sí, no, y creo que es muy acertado tu concepto. Pienso que es una manera mucho más precisa de decirlo, porque claramente Dios no nos hizo malos. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permite la capacidad de desobedecer? Hermanita Mercedes, buenas tardes. buenas tardes, Miguel. Decía Gemil. Buenas tardes todos. Buenas tardes. Sí, Gemile decía, ¿qué decía Gemile? Que por el libre albedrío, Dieguito. Ajá, el libre albedrío, pero ¿por qué Dios permite eso? Porque pienso yo que Él siempre está
aún habiéndonos hecho buenos, Él esperaba que el ser humano eligiera el bien, Exacto. precisamente También porque nos pienso lo hizo mismo. bien, nos Ajá. hizo lo bueno y nos Ujú. hizo siendo buenos. Ujú. Él no esperaba que el ser humano volteara su rostro, pero yo pienso que Dios también quería darle esa posibilidad de que el hombre eligiera lo correcto, que Sí, siempre yo lo también. pone a elegir el correcto. Por ejemplo, cuando hablamos de Deuteronomios hace poco, lo hablamos con el pastor en algún momento, no sé si era un devocional o no me acuerdo, que decía que en Deuteronomios nos pone la lección nuevamente. ¿Sí? Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. O sea, nuevamente Dios nos vuelve a poner en esa lección. Escoge pues la vida para que vivas. ¿Sí? De hecho, Entonces siempre pienso lo que hace. Sí, exactamente. O sea, fíjate que una cosa, o sea, Dios, lo voy a poner acá porque ese es Deuteronomio 28, ¿sí? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar a poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y habla de las bendiciones. Luego habla de las consecuencias de la desobediencia, que es el resto del capítulo. Y dice, Moisés pues habló, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto de Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he traído 40 años en el desierto. Vamos a ver, en el desierto, perdón, me perdí. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Ni habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Y acá dice, es que hay una parte en la que lo dice así, que es lo que tú dices, que dice: pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge pues el bien, ¿sí? A ver si por acá está. Mira lo que es tremendo acá, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos, no está en el cielo para que digas. Dice, acá está: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, y que antes andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Sí? Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, de cierto padeceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando por el Jordán para entrar en posesión de ella. Los cielos a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es un asunto de elección, y podemos elegir porque somos libres, ¿sí? Dios no hizo, Mati lo dijo de una manera muy chévere, dijo: es que Dios no hizo robots, porque es el robot, hasta lo que tenemos ahorita, no puede decidir, ¿sí? Quién sabe si después, pero ahorita los robots no deciden, ¿cierto? Ellos vienen ya con una programación. Entonces, es esa libertad de Dios. Exacto, dice Nubiecita acá: Dios nos hizo libres. Es esa, mm, esa libertad que Dios nos da para que nosotros podamos escoger. Entonces, fíjate que veíamos, retomando la parte anterior, veíamos que Dios hizo todas las cosas, Dios es el dueño de todo, y Dios, delante de Dios nosotros somos muy pequeños. Pero aún en medio de ese poder y de toda esa majestad que Dios tiene, Dios nos permite a nosotros elegir. Y además nos permite elegir el bien. O sea, Dios es un Dios bueno, ¿sí? Y respecto al hombre, en esa posición nosotros tenemos, o sea, hay muchas, digamos, hay muchas formas de la antropología bíblica, o la manera de ver al hombre desde la escritura, en que nosotros podemos ver esa bondad de Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es elegir bien lo que Dios quiere que nosotros hagamos, elegir lo bueno.
¿Qué pasa cuando Adán y Eva toman del árbol del bien y del mal? Pues finalmente ellos escogen definir ellos mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ahí es donde entra el problema. Ellos usan esa libertad que Dios les da para separarse de la voluntad de Dios, para hacer su propia voluntad, ¿sí? Y ahí es donde está el punto donde nosotros usamos mal nuestra libertad, ¿sí? Nosotros tenemos la libertad que Dios nos da, pero Dios nos permite a nosotros tener esa posibilidad de escoger el bien. Y es tremendo, ¿no? Yo alguna vez hablaba, haciendo este estudio, me acuerdo mucho que una vez el pastor hablábamos de la salvación y pues él decía, la, pues que nunca va a ser por obras, nunca la salvación va a ser por obras. Y en algún momento él me mostraba, claro, porque es que si fuera por obras, ninguno sería salvo, ninguno, porque en algún momento vamos a elegir hacer lo malo, en algún momento, ¿sí? En Cartas del Diablo a su sobrino, hay una parte muy interesante cuando hay un punto en el que el cristiano es humilde, ¿sí? Y entonces el diablo le dice, Scrutopo le dice a su sobrino, ayúdalo a que se enorgullezca de su humildad, que él se dé cuenta que es humilde y entonces que se enorgullezca de eso. Dice, pero no abuses de eso porque entonces vas a encontrar, él va a mofarse de ti. ¿Sí? Pero a veces, imagínate, siendo genuinamente humildes, podemos ser orgullosos de esa humildad. Y ese es el corazón humano, o sea, es muy fácil que nosotros pequemos, ¿sí? Por cualquier cosa, por una tontería. Es muy fácil que nosotros lleguemos a pecar por cualquier cosa. Por eso es importante, por eso Moisés, y aún Moisés les dice, ese capítulo es muy fuerte porque Moisés les dice, yo sé que ustedes no van a obedecer a Dios, porque son rebeldes. Y no es porque los israelitas sean rebeldes, es porque las personas somos rebeldes. Por eso necesitamos desesperadamente la gracia. Por eso necesitamos muy profundamente la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque realmente nosotros necesitamos esa dirección del Espíritu para vivir poder vivir en esa verdad que Dios quiere que nosotros vivamos, eligiendo siempre hacer su voluntad. ¿Sí? Si aún con el Espíritu es difícil, imagínese. Esa es nuestra naturaleza. No sé si hay algún comentario diferente, alguna comentario, duda, inquietud, queja o reclamo. Bueno, sí, Dieguito, decía yo que no, pero ahorita sí digo que sí. Y es que, pues, la perfección, la santidad, la misericordia del Señor es tan perfecta, todo es tan perfecto que podría obligarnos a hacer lo que Él quisiera, ¿no? O si no lo obedecemos, podría soplar y ya acabarnos. ¿Mm? Pero es tan misericordioso, tan amoroso, tan paciente, tan tolerante, que nos da la elección todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, como dices tú, en pequeñas cosas, tenemos la oportunidad de elegir el bien o elegir el mal. Es maravilloso, la verdad. Sí, además de eso, eso me haces pensar, Claudita, en eso que dices, que, que nosotros alguna vez también lo hablábamos cuando veíamos, no me acuerdo qué episodio, pero también hablábamos de que todos podemos ser potencialmente muy malos, que a veces uno se aterra, "Ay, hola Marcela, buenas tardes", uno se aterra, ay no, tal hizo esa cosa tan terrible, uy, ese hombre tan malo, esa mujer tan terrible, pero cuidado, porque nosotros también somos capaces de hacer un mal así, por más cristianos, por más lo que sea, si nosotros no somos cuidadosos con nuestro corazón, podemos hacer males muy grandes. Entonces hay que estar muy agarrados de Dios. La Biblia dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso está en Génesis 2:7. Hola Marcela, buenas noches también. Génesis 2:7, mira, es impresionante, ¿no? Ese versículo es tremendo porque entonces Dios tiene el poder de volver un pedazo de barro
y convertirlo en un ser humano. Eso es, yo me imagino a Adán, yo me acuerdo alguna vez, a mí me ayudó mucho leer en respuestas en Génesis, ellos hablan con pues que Adán fue creado, como dijo Claudita hace un rato también, bueno en gran manera, bueno, y Dios lo vio y le quedó bien. Entonces, y Adán era un hombre sin pecado, o sea, él fue creado sin pecado, o sea, cuando Dios creó a Adán, Adán tuvo que ser un hombre muy guapo y Eva tuvo que ser una mujer muy bonita, porque reflejaban, eran la imagen de Dios. Era un hombre con una capacidad intelectual súper altísima. Imagínate si a hombres pecadores tienen esas capacidades tan increíbles. Sí, hay personas que son súper fuertes, súper bonitos, súper inteligentes, bueno, muchas cosas, y son personas caídas. Imagínate cómo era Adán. Y Dios toma a este ser y luego le da aliento de vida. O sea, piensa, al otro día también veía una revista muy interesante, cuando, bueno, hace mucho tiempo, y había unos montoncitos de tierrita. Y decía, usted agrega esto, le agrega agua, y esto es un ser humano. Había carbón, había azufre, habían diferentes elementos de los que estamos compuestos. Y Dios coge toda esa tierrita, le da un orden y ¡pum! Sale un ser humano. Ese es Dios. Les da aliento de vida, ¿sí? Dios es impresionante. Y dice acá, y el hombre fue un ser viviente, ¿sí? Dios tiene ese poder de otorgar la vida. Y nosotros no tenemos el poder de quitarla, ni la potestad de quitarla. Creemos que lo tenemos, pero no. ¿Cuál es nuestra respuesta de fe? En la Biblia aprendemos que nosotros fuimos hechos por Dios, amados por Dios, y que le debemos nuestra completa obediencia. ¿Crees esto? Pues el anterior era que Dios es el creador, Dios es creador, Dios todopoderoso, juez justo y todos esos atributos que vimos durante todo el estudio. Y esa es una pregunta para cada uno de nosotros. Yo creo que realmente le debo completa obediencia a Dios por ser mi hacedor, ¿sí? Mira todo el amor que Dios ha puesto delante de nosotros, eso es impresionante. Entonces, siguiendo acá con nuestro estudio, no sé, un comentario está acá, ¿no? Sí, Dieguito, perdón que Sí, comentamos sí, tanto. tranquila. Nosotros decimos que hablamos, pero mira que es que Súper. no es solamente que es nuestro hacedor, sino pues que es nuestro dueño. Entonces, pues, ¿cómo no vamos a obedecerle, no? Porque bueno, sí, nos hizo, pero eso lo hace dueño nuestro, que eso también lo Amén. hablamos en uno de los episodios, ¿no? De como del principio. ¿No? Exactamente. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad, o sea, es una relación curiosa. Lo que pasa es que nosotros nos tomamos atribuciones que no debemos, porque realmente nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y esa es una de las grandes dificultades mentales que nosotros tenemos. Es que mi cuerpo, mi decisión. Ojo, porque no es el estándar de Dios ese, no es lo que Dios está esperando que nosotros tengamos ese tipo porque no es mi cuerpo, y mucho menos tengo el derecho sobre la vida de otra persona, ¿sí? No, o sea, no tengo derecho, porque no es mío, no, digamos en ese sentido, no me pertenezco, estoy en arriendo. Es como vivir en una casa en arriendo, pues tú tienes que pedirle permiso al arrendatario para, no es que quiero pintarla de anaranjado, bueno, hay que pedirle permiso al dueño. Es que yo me acuerdo alguna vez tuvimos que vivir en arriendo y esa casa tenía un papel de tapiz que era horroroso, era feo, como era feísimo. Ay, señora Leo, que era que se llama, señora Leonor, nosotros queremos cambiar el papel tapiz. No, señor, si quiere puede poner otro, pero igualito. Y nos tocaba dormir ahí con el papel tapiz todo feo. ¿Por qué? Porque la casa no era de nosotros. Yuca. Emile, señora. Dieguito, de hecho, el mismo Señor Jesucristo nos dice, pues obviamente el contexto de esa manifestación es otro, pero así como el Señor nos dice que el siervo no es más que su Señor, ¿sí? Ujú. El enviado es mayor que el que le envió. Así somos, eso somos nosotros. Nosotros no somos más que nuestro creador. O sea, la criatura no es más que el creador. Entonces, en esa medida,
pues el hombre que desde un principio está hecho para la gloria de Dios. Pues ese es el propósito desde el principio de la creación del hombre, honrar y alabar el nombre de Dios, así como toda su creación ha sido hecha para alabanza de su nombre y su gloria. Ujú, exactamente, exactamente. Lo que pasa es que eso no nos gusta, tan simple como eso. Queremos es la gloria para nosotros y la alabanza para nosotros. Ese es el punto, es que está buscando acá. Ah, mira, acá está. Jesús clamó y dijo, el que cree, mira, ni Jesús tenía esa concepción. El que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Ah, bueno, dice acá, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo de que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mira, dice que Jesús ni siquiera Él habla en su propia cuenta, siendo Él el Hijo de Dios. Ni siquiera Él hacía, y nosotros sí decimos, ay, no, mi cuerpo me decidió. Eso es un poco ridículo ahí, en ese sentido. Bueno, muy bien. Entonces, si yo creo que Dios es Dios y que Dios es supremo creador y dueño de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, y que nosotros en ese sentido le debemos obediencia, esas son las dos primeras cosas que debemos entender para poder llegar a la salvación. O podemos ayudar a una persona a entender primero estas verdades, ¿sí? Luego sigue una verdad que es tremenda. Entonces, yo voy a leer, vamos a ver la siguiente parte, vimos estas dos, Dios, hombre, y ahora vamos a ver el pecado. ¿Sí? Entonces, el pecado. Voy a leer las 7 verdades y pues vamos a discutir las que ustedes quieran. Dice, Dios creó, amó y proveyó para Adán y Eva, pero ellos se rebelaron contra él. 2. Ellos desobedecieron a Dios comiendo el fruto del único árbol del cual Dios les había prohibido comer. 3. La desobediencia a Dios se llama pecado y el pecado es una gran ofensa contra Dios, que es perfecto y santo. 4. El pecado de Adán y Eva arruinó tanto la perfecta relación que ellos tenían con Dios como la que tenían entre ellos mismos. Perdón. El pecado de Adán y Eva arruinó tanto la perfecta relación que ellos tenían con Dios como la que tenían entre ellos mismos, dando como resultado un terrible cambio físico y espiritual para toda la humanidad. 5. Toda la humanidad heredó de ellos una naturaleza rebelde y pecaminosa. Las peleas, las guerras, el egoísmo y la arrogancia son el resultado de la rebelión de nuestros corazones contra Dios. 6. La Biblia dice que todos hemos hecho pecado. Perdón, la Biblia dice que todos hemos pecado. Cada uno hace cosas que en su corazón sabe que son incorrectas. 7. Debido a que Dios es un juez justo y santo, nuestro pecado no puede quedar sin castigo. ¿Cuál de estas verdades sobre el pecado le gustaría entender mejor? Los escucho. ¿Cuál de estas verdades llaman más tu atención y pudiéramos ampliar o entender mejor? ¿Las leo otra vez? Las leo otra vez. Dios creó y proveyó para Adán y Eva, pero ellos se rebelaron contra él. Ellos desobedecieron a Dios comiendo el fruto del único árbol del cual Dios les había prohibido comer. La desobediencia a Dios se llama pecado y el pecado es una gran ofensa contra Dios que es perfecto y santo. El pecado de Adán y Eva arruinó tanto la perfecta relación que ellos tenían con Dios como la que tenían entre ellos mismos, dando como resultado un terrible cambio físico y espiritual para toda la humanidad. Toda la humanidad heredó de Dios una naturaleza rebelde y pecadora. Las peleas, las guerras, el egoísmo, la arrogancia son el resultado de la rebelión de nuestros corazones contra Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado. Cada uno hace cosas que en su corazón sabe que son incorrectas. Debido a que Dios es juez justo y santo, nuestro pecado no puede quedar sin castigo. Pues a mí me parece que el número 4
el pecado de Adán y Eva que arruinó tanto la perfecta relación que ellos tenían con Dios, Ujú. como la entre ellos mismos, ¿no? Que realmente de allí es donde vienen todas, eh, digamos, todas las consecuencias que tenemos nosotros de haber desobedecido. Esta me Gracias, parece señora. muy dolorosa para todos. Sí, es tremendo. ¿Tú decías que esa o cuál? Más adelante también. El 5. Listo, el 4 y el 5. El pecado de Adán y Eva arruinó tanto la perfecta relación que ellos tenían con Dios como la que tenían entre ellos mismos. El pecado es una... Gemiles. Espérame, yo voy a ir anotando en algún lado porque si no, me voy a perder. Entonces teníamos que en la 4 y la 5. Señora Gemile. No, Dieguito, soy yo. Pero decía yo que me gustaría aquello de que todos pecamos y en nuestro corazón lo sabemos. Eso me Ajá, parece chévere investigar, hablar un poco. súper. Todos pecamos, o sea, cada uno hace, perdóname un segundo. La Eh, eh, sexta creo eso que es, es, Todos lo ese es hemos el dicho. 6. La cada Biblia uno hace cosas sí, que en todos su hemos corazón pecado, o sea, el sabe 4, que el son 5 y el incorrectas. 6. Ujú. Milena, señora, mucho, hoy vamos a tener harto de qué hablar. Pensaba yo que debido a que Dios es un juez justo y santo, nuestro pecado no puede quedar sin castigo. ¿Ok? O sea, 4, 5, 6 y 7. ¿Y Sí. alguien más? Sí, yo también, yo digo que las 7, Dieguito, las 7. Listo, perfecto. Bueno, vamos a hablar de todas esas. Yo también digo, Dieguito, que la 5. Los ¿Sí? humanos tenemos pecaminosidad y por lo tanto somos rebeldes. Ok, perfecto. Listo, muy bien. Vamos con la 4. El pecado de Adán y Eva arruinó tanto la perfecta relación que ellos tenían. A ver, dice acá, el pecado de Adán y Eva arruinó tanto la perfecta relación que ellos tenían. Es la consecuencia del pecado, ¿sí? El 4, o sea, digamos, la vamos a abordar desde el 4 hasta el 7. Las consecuencias que tiene el pecado es, Dios tiene un diseño para todas las cosas, ¿sí? Hay un diseño que Dios ha establecido porque Dios es un perfecto diseñador, ¿sí? Cuando Adán y Eva en el huerto deciden eh, dar la espalda a la verdad de Dios y, y redefinir para ellos, perdón, para ellos mismos qué es lo bueno y qué es lo malo, ahí empieza a haber una disyuntiva, es como una bala, ¿sí? Cuando tú disparas una bala, tiene que haber una perfecta alineación entre el blanco y la mira para que eso, de hecho, eso significa pecado. Pecado es cerrar el blanco, ¿sí? Esa es una de las formas de pecado. Hay 3 palabras que describen el pecado. Una de ellas y la más, digamos, la más usada dentro de la escritura es errar el blanco. Entonces, cuando yo me desvío un poquitico, lo que hace eso es que, digamos, al principio no se nota mucho, pero la trayectoria se va desviando, se va desviando, se va desviando, hasta que, pues, finalmente pierdes todo el objetivo. En la medida en que recorre más distancia la bala, pues más se aleja del objetivo que tenía de acuerdo a eso. Lo que menciona esta parte de este principio es que las relaciones que habían, la relación vertical que llaman algunos, o sea, la relación con Dios, y la relación horizontal, es decir, la relación entre las personas, en este caso Adán y Eva, pues se ve totalmente afectada por el pecado, esa desobediencia, ¿sí? Entonces, eso cambia todo. Cuando nosotros redefinimos y cambiamos el plan de Dios, ¿sí? Pues eso cambia todo. Eso cambia todas las cosas porque finalmente, entonces ya ellos están, digamos, vamos allá, vamos a Génesis 3. Vamos a ir allá a Génesis capítulo 3. Dice acá, acá en el versículo 8. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Qué cambió ahí? Pues que se escondieron, antes tenían una relación directa y estaban tan asustados por su pecado que se escondieron. Ustedes, yo no sé si a ustedes les pasó cuando eran niños, pero a mí, yo recuerdo esa sensación
mis papás siempre trabajaron. Entonces, ellos llegaban más o menos a esta hora, más o menos 6:30, 7 de la noche, ellos llegaban a la casa. Y de pronto yo la embarré con algo, de pronto había sido grosero por el teléfono, que pues nos hablábamos, o de pronto yo había hecho algo malo, de pronto me había ido mal en el colegio, tenía una nota mala ahí, y abrían la puerta. Y yo sentía un escalofrío, porque sabía lo que me corría pierna arriba. Yo sabía que no me iban a recibir con abrazos y besos, ¿sí? Esa es una sensación muy fea, porque se supone que es una persona a la que tú amas y que te provee lo bueno, pero fíjate, ese cambia en la relación que da el pecado. ¿Sí les ha pasado? La culpa. Sí, es como la Sí. acusación de la total. conciencia, iba a decir yo lo mismo. Exacto. Entonces, ahí hay un problema. Pero mi esposo iba a decir algo. Que apareció la culpa dentro de la vida de Adán y Eva, ¿sí? Entonces, es terrible esa sensación, porque digamos que es una cosa no resuelta. Y pues bueno, tal vez Adán bueno, el pecado lo habrá nublado su mente, porque lo que él tenía que haber hecho era decir, Señor, pequé, perdóname, ¿qué hago para limpiarme de esto? Pero Adán fue cobarde también, ¿sí? Y no quiso acercarse a Dios, sino que se escondió. Ahora dice aquí, ¿oyeron que Dios se paseaba en el huerto al aire del día? El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ay, pa, ya no. Señora, No, señor. perdón, creo que se disparó un micrófono por ahí. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces, acá hay otro cambio en la relación con Dios. Ahora Dios los tiene que buscar. Qué triste, ¿no? Además, porque entonces Dios, y fíjate que durante toda la Biblia, ese es un patrón que vamos a ver durante toda la Biblia. ¿Quién es el que los busca? ¿Quién es el que busca al hombre? Dios. Dios es el que nos busca. Yo en lo personal, yo nunca busqué a Dios. O sea, cuando yo empecé a estudiar eso, la Biblia y eso, jamás Dios lo busqué. De pronto hay personas que a veces sí lo buscan. Y he escuchado casos de personas que no, yo sí sentía una necesidad de lo buscar. Pero regularmente nosotros no buscamos a Dios. Y tú lo ves en las escrituras, ¿te acuerdas de Oseas? Con lazos de amor los traje un pueblo rebelde. Y describe como un niño terco, ¿sí? Jesús también lo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise reunirte como la gallina reúne a los pollitos? No, huimos de Dios, pero Dios nos busca. Y ese es otro cambio, porque Dios no nos tenía que buscar en principio, ¿sí? Hay un cambio que también es terrible. Le dijo, ¿dónde estás tú? Le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Empieza él Adán y Eva empiezan a experimentar nuevas emociones, nuevos sentimientos, un sentimiento que es miedo, porque antes no tenían que tener miedo, ellos eran señores de todo, se la conocían todo lo que estaba pasando ahí, pero ahora tienen miedo. El miedo es una emoción muy fuerte, ¿sí? Entonces ellos ya, imagínate, el miedo es paralizante. Yo me acuerdo una vez, creo que también les conté una vez que yo iba caminando por la avenida Suba y en la otra cuadra había un león de un circo y el león rugió. ¡Uh! Y yo quedé así, blanco. Y yo estaba, o sea, me separaba del león una carpa, unas rejas, una avenida y aún así sentí miedo. Imagínate, Adán escuchó la voz de Dios. Uy, ¿cómo sería eso? Gemile. Dieguito, pues con la caída, todas las emociones, o sí, las emociones y los sentimientos negativos llegaron al hombre, ¿sí? Porque indiscutiblemente antes de la caída nada de eso había, ¿sí? Es como que todo aquello que estaba en positivo pasó a ser ahora en sentido negativo, ¿sí? Ujú. Antes nos sentíamos seguros, antes el hombre se sentía seguro, ahora siente temor. Antes el hombre tenía confianza, ahora siente desconfianza.
Antes hablaba en la verdad y ahora habla en la mentira. Todo el pecado transformó todo en sentido contrario. Por eso nosotros andamos en sentido contrario del Señor. Sí, es verdad. Para decir lo que iba a decir ahorita, voy a cerrar la reunión y ahorita volvemos a entrar en el mismo link, ¿listo? Para poder dar el comentario porque ya se nos acabó el tiempo en este momento. Entonces entramos al mismo link, ¿listo? Voy a cerrar para todos. Bueno, entonces seguimos. Entonces sí, como decía Gemile, pues claramente hay un cambio muy drástico en todas las emociones y en digamos, en toda la experiencia del ser humano. Pero además de eso, eso tiene otras consecuencias. O sea, no solamente tenemos un cambio, fíjate que cuando hablamos del corazón o la Biblia nos habla del corazón, está hablando justamente de eso que mencionaba Gemile, de las emociones y la voluntad de la persona. Pero además, fíjate que ahí pasa, voy a saltarme otro pedacito. Bueno, Dios les pregunta qué hicieron, Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente. Y miren lo que dice acá. Dice, bueno, aquí hace una promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a los hijos, a luz a los hijos, cambio físico. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Entonces aquí vemos también un cambio en la relación entre Adán y Eva fuerte. Al hombre dijo, por cuando obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y ojo por eso, o sea, cuando nosotros vamos a San Andrés y vemos esas playas hermosas y vemos ese maravilloso mar cristalino con sus pececitos nadando y los pajaritos que te nadan alrededor, eso es una creación caída, maldita. O sea que imagínate cómo era antes. Yo no me imagino eso. Si eso es tan hermoso así caído, imagínense cómo será eso lindo. O sea, sin caída. Entonces, hay un cambio en la naturaleza. Los animales salvajes, hoy pensaba en eso. C.S. Lewis dice una cosa acerca de los animales en la que yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos la tendencia a pensar, creo que esto también se los decía en otro momento, nosotros decimos, no, deje los animalitos, por ejemplo, piensan en el jaguar, uy, no, no se meta, ¿cómo uno va a domesticar un jaguar terrible? Déjelo en su hábitat natural. Pero es que, ¿cuál era el plan original de Dios? Que el hombre señoreara sobre el perro, el gato, la vaca y el burro y la gallina. Sobre todos. O sea, el plan original de Dios era que todos los animales fueran señoreados por el hombre. Y tú lo ves, yo en estos días me ha llegado unos videos y tú ves hombres relacionados con tigres, ¿sí? Y consienten a los tigres. Hombres relacionados con animalitos salvajes. Obviamente, pues son personas entrenadas en eso, no les estoy animando que vayan y acaricien tigres, no, tranquilos. Pero el diseño original era que Adán enseñoreara sobre los animales. Entonces, la verdadera expresión, la expresión más cercana de la naturaleza real de Dios es un animal que esté sujeto al dominio del hombre, no al revés, ¿sí? Pero el evolucionismo y estas ideologías que hay ahora nos ha hecho pensar que no, que esa creación separada, esa es la correcta, ¿sí? Dice acá, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. ¿Antes Adán tenía trabajo? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Exacto, que Que ahora, ahora la tierra no produciría solo lo bueno. exactamente, ahora la tierra iba a producir cosas malas, cosas con espinas, cosas que le harían daño, cosas que lo enfermarían, plantas venenosas, cosas de esas. Mosquitos, ratones, eso sí son fruto del pecado y la maldad. Parece tan feo ese animalito, qué pecado con los ratones. Pero sí, no me gusta. ¿Sí? Y eso es fruto de eso. Entonces, fíjate la consecuencia de esa decisión tan grande. Y así es todo el pecado.
¿sí? David se para en una azotea y dice, oiga, esa mujer sí está churra. Mira, ese pensamiento, mira todo lo que valió, ¿sí? Y así mira, o sea, todos los pecados en la Biblia empiezan por puras bobadas, pero se vuelven, porque como por ahí decía alguien, que el pecado, o sea, tú nunca sabes hasta cuándo el pecado es un placer que no sabes hasta cuándo vas a estar pagando, ¿sí? O el pecado es una licencia que tú nunca sabes hasta cuándo vas a pagar. ¿Sí? Me acordé de algo que dice Carolina y es que uno elige el pecado, pero no las consecuencias. Ujú. Todos tienen consecuencias. Exactamente. Sí, fíjate Moisés, uy, ese es otro caso muy triste, me parece, es que lo he estado estudiando en estos días. Moisés se le salta la piedra y con razón, porque es que yo no me imagino que es tener un cirilí de 2.500.000 personas diciendo, Moisés, no nos das agua, no nos das comida. Y así de y friegue por todo ese desierto de Parán, hasta que a Moisés se la vuelan y dice, pues tengo que sacarles agua aquí. ¡Pum! Le da 2 palazos a esa piedra. Y lo que tenía que hacer era hablarle. ¿Y qué le costó eso a Moisés? Morir en el Monte Nebo y no entrar a la tierra prometida, a la tierra por la que tanto tiempo estuvo luchando por llevar al pueblo de Israel. Un acto de desobediencia, ¿sí? Entonces, fíjate que el pecado siempre va a tener esas consecuencias terribles en la vida de las personas, en nuestras vidas. Y nunca me voy a cansar de insistir en esto, y es nosotros debemos lidiar con nuestro pecado, debemos detectarlo, debemos verlo. Ayer el pastor hacía una pregunta muy importante y hablaba y decía, ¿cuáles son las obras de la carne? Y Fonso salieron hermanos dando listas de pecados. Pues chéverísimo que tengamos eso presente porque entonces lo que toca hacer es coger esas listas de pecados y decir, bueno, o en mi tiempo con Dios normal, que yo asumo acá que todos tienen su tiempo con Dios, todos tenemos nuestro tiempo con Dios y todo el tiempo estamos leyendo la Biblia. Cuando la Biblia nos redarguya de un pecado, Señor, yo me arrepiento y empezar a luchar contra eso. Necesitamos luchar contra nuestro pecado sistemáticamente. Y si no sabes luchar con tu pecado sistemáticamente, toma el curso de autoconfrontación y vas a aprender muchas herramientas para lidiar con tu pecado. Pero no podemos vivir con tu pecado. Yo les contaba el caso de una persona que conozco que un día en su casa detectó ratoncitos. Es una persona mayor. Y entonces la solución fue esta. Les voy a dejar con esta historia tan emocionante. Ella se paró en su casa y dijo, ratones, hagamos un trato. Yo no los molesto a ustedes y ustedes no me molesten a mí. Y así decidió vivir. Yo no sé si los ratones le hicieron caso o no, espero que sí le hayan hecho caso. Pero ¿tú harías algo así? Que unos ratones hicieran nido en el techo de tu casa y empezara eso a llenarse. Gas. Muy mal, ¿cierto? Por A supuesto que veces no. hacemos eso con el pecado y dejamos que el pecado se anide ahí en el corazón y empiece a dar frutos y llene nuestra vida de inmundicia. Y es grave eso. Voy a publicar unos videos, creo que ya los publiqué, pero igual los voy a publicar. Son 3 videos de las 3 palabras que describen el pecado en la Biblia. Una es transgresión, la otra es, bueno, no me acuerdo bien, pero los voy a publicar para que los vean. Yo sé que nunca los ven, pero vean. Les recomiendo que los vean, porque es muy interesante el estudio que hicieron estas personas alrededor de qué es el pecado. Mis hermanos, muchas gracias, mis hermanas. Qué gusto tenerlas. Bienvenidas, Marcela, Mercedes. Qué chévere poder tenerlas acá. Siéntanse libres de intervenir todo lo que dudas, quejas, preguntas, inquietudes. Y bueno, por ahora vamos a ver acá. Igual esto nos va a tomar un tiempito. Entonces, oremos. Te damos gracias, Dios, por este día, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Dios, que por la gracia del Señor Jesús nosotros podemos estar libres del pecado, Señor. Eso no significa, Dios, pues que dejemos de pecar. Significa, Señor, que tú en Jesús has pagado la deuda que tenemos acerca del pecado, Señor.
Y pues te damos gracias por ello, Señor, pero como bien lo decía mi esposa, Padre, las consecuencias siguen ahí. Lo que produce el pecado en mi vida sigue ahí si yo no lo trato, si yo no hago algo al respecto, Señor. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, Señor, para poder tratar con estos pecados, Señor, con estas cosas en nuestra vida. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de todas estas consecuencias que trajo una decisión de una persona en toda la creación, en toda la descendencia. Y cómo nosotros, Dios, pues podemos aprender de esto para no tomar decisiones así tan a la ligera, Señor, y procurar, Dios, sacar de nuestra vida el pecado, Señor. Redarguye nuestro corazón, Padre, redarguye claramente nuestro corazón para que no caigamos, Señor, más, Dios, y nos enredemos por los frutos del pecado, Señor, que podamos quitar ese peso que nos estorba, de modo que podamos correr con fortaleza la carrera que tú nos has puesto por delante hasta llegar a la glorificación en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Dios, por todo lo que tú nos das. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Mis hermanas, chao. Amén, muchas Amén. gracias. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, Chao. Miguel. Con gusto. Gracias a Dios.